Ana, querido amigo que ya está. Pero antes de hablar con él, vamos a abrir espacio a las menciones publicitarias. Para decir, abogado, diga. ¿está buscando un lugar perfecto Sí, para vivir? señor, cuénteme. Pues bueno, le presentamos You Guayaquil, un proyecto residencial en Puerto Santana que te sorprenderá en cada detalle. Espectaculares áreas comunales diseñadas por el renombrado diseñador Philip Starr, todas pensadas para el relax y la diversión dentro de la seguridad de su hogar. Sí, señor. Visita hoy nuestro departamento modelo. ¿Y la modelo, abogado? Sí, señor. Sumérjase en Lifestyle You. Para mayor información visita yougye.com. Cerramos el espacio de las menciones publicitarias. Muy bien. Vamos a comenzar esta entrevista saludando a mi hermano de la vida, Antonio Tramontana. Va a comenzarla el mayor de todos nosotros, Javier. el ingeniero Javier Segarra, no en edad, sino en cronología. Después de Alfonso Espinosa, los más grandes. Dijo, buen día nuevamente, Antonio Tramontana. La cara de Antonio. Puedo preguntar, como apéndice de lo que le acaban de decir. ¿Cómo le va? Así Buen vamos día. al hermano. Dijo el abogado Cepeda que usted venía a preguntar y no a responder. Yo le voy a responder a su pregunta. ¿Le parece bien? Me parece, pero que no, me parece siempre y cuando no utilice la ventrilogía. Lo que pasa es que Se cuando a puso usted se le fino pregunta, esto. responde con una pregunta, decía el abogado Cepeda. Pero tal vez no le, Aplica cuando la le, tal mayéutica. vez si pregunta no le contestemos, le digamos se fue al mudo. Está bien. Hay un silencio electoral, pero eso no implica que se pueda hacer un análisis, Antonio. Y claro, es un tablero electoral que tiene su antecedente de los últimos días con la muerte de Villavicencio. Eso puede mover las fichas de este tablero electoral, sin duda, pero ¿hacia dónde podríamos ir con estos movimientos que han generado el asesinato de Villavicencio? Ok, muy buenos días. Buen día, Complacido de volver por acá. ¿Cómo estás, Antonio? Desde el Ártico. Desde el Ártico y en un Que no es lo congelador. mismo que desde el Ático. No, Ártica. Se ha puesto fino Ramiro hoy día. Parece que no es lo mismo. le ha llegado a Ramiro Alcalá, hermano. Yo estoy hablando serio. Ya vamos a Serio, hablar. pues, yo Tramontana ya. A ver. El Ártico, ¿sabe? Con el Ártico. Si no se pone... Señor, Sí, señor. sí. Pero está bien que haga la No, aclaración. no, es que sonó ático, realmente. A ciertas edades puede También, también, es verdad. por allá puede Y ya ser. entrando en materia, a ver, es la primera vez que se produce esto en el Ecuador, pero tiene una connotación de cambio de realidades a percepciones. Ujú. Porque se dice, cosa que no se puede probar, que alguien originó el execrable acto de violencia sobre el difunto Fernando Villavicencio. Y se lo acusa a un movimiento que no creo que eso sea verdad. Pero eso produce una baja. Primer escenario, hay una baja que no hay que negarla. Segundo escenario, tenemos un voto afectivo, sentimental, no sé de qué naturaleza, en que hay que darle, según las versiones que se pueden decir, y si la puedo resumir de manera perfecta, un voto pésame a la candidatura de la lista 25. Pero otro lado, hay que también decir que bajo este acto execrable hay quien pregonando que en un momento determinado eso no puede pasar y él puede combatir eso, se vuelve también un centro de atención o de atracción de votos. Entonces aquí hay una triangulación un poco compleja, que la única manera de encontrar respuesta va a ser en los indecisos, pero eso no quita que hay que hacer un análisis previo, porque si vamos a primera vuelta de hoy, a primera vuelta del 2021, hay 1.800.000 votos que están regados, que correspondían al movimiento del actual mandatario, en cada una de las candidaturas, pues, ¿verdad? Esos votos son adherentes a cualquier candidatura, pero esos votos también pueden ser fluctuantes a cualquier candidatura. En ese impacto no sabemos cómo se están moviendo prácticamente los votos, a quién le están quitando, hacia dónde se puede ir la votación en general, y se vuelve muy difícil. Ahora, claro, hemos dicho que hay 3 y alguien se puede resentir, pero por ahí creo que hay un Gasparín. Hay un Gasparín que quiere entrar en esa triangulación, pero no va a entrar ese Gasparín. Usted se ríe de ese porque lo conoce, ¿verdad? Yo solo lo menciono. Es gemelo por lo blanco. Sí, o sea, es gemelo por lo blanco. Pero estamos en toda esa Porque usted también situación. es muy blanco. ¿Ah? Trillizo, porque son blancos los tres. Claro, ahí está, en la misma triangulación, Exacto, triangulación de esa votos, triangulación. pero digámoslo así, si las elecciones son normales al día domingo,
el resultado que podemos estar viendo de realidad, más allá que no hay conteo rápido, a las 10 de la noche podemos ya tener una tendencia. Y esa tendencia va a ser significativa para saber quién es el primero, quién es el segundo y a qué distancia va a estar. Yo creo que esta vez la distancia entre el primero y el segundo va a ser muy apretada y tal vez discutible. Y tal vez discutible porque hay un sentimiento y hay unas percepciones que están jugando mucho al Pepo y al Trulo. Ahora, cuando se produce el debate presidencial, el debate de los candidatos a la presidencia de la República, el ecuatoriano sintió otra percepción de lo que en principio tenía a estos mismos candidatos, es decir, cambiaron de alguna u otra forma esa percepción de cada uno de los candidatos. Por ejemplo, Noboa, que dentro del análisis podría ser que fue el mejorcito. Sí, puede que sí. ¿Por qué? Porque muchos de los que pudieron haber visto, si no me equivoco, el rating o a la audiencia fue de 800.000 espectadores. Y mucho más, inclusive en redes sociales fue tremendo. Ya, ok. Digamos que sumamos 1.200.000, 1.500.000. ¿Espectadores o aparatos? No, es que estaba mezclado en todo. Espectadores, sí. Por eso dije audiencia en un momento dado. Es un poco aclarar. Sí, vale la pena. Entonces, ¿quiénes van a estar ahí? Los indecisos. ¿Y por qué van a estar los indecisos? Porque los indecisos hasta, si no me llego a equivocar, la semana pasada estaban oscilando entre un 25 y 20%. Ya, eso equivale a 2,5 millones, 2 millones de votos que están ahí oscilando, sabiendo hacia dónde van a ir. Ahora, bien, ahí también estaban los que definitivamente tenían ya una intención de voto definida. Pero lo que no sabemos es que la expectativa que pueda crear el candidato Noboa precipite de su votación, donde lo colocaban las encuestas, a que duplique, no sé si pueda triplicar, sería un caso extraordinario por primera vez, porque todo está ahorita por escribirse para aquí en adelante dentro de la consultoría política. Le pregunto esto a Antonio porque la población electoral joven es bastante importante en el Ecuador. Sí, 50% entre 18 a 45. 45, si no me llevo a equivocar, y si no se han movido las cifras. Entonces, pero esa población yo creo que definitivamente decanta de otra manera. Okay. Decanta de una manera que hay que saberla estudiar. Y ojo con lo que voy a decir, ¿eh? La votación justamente el día 20 va a depender del estado de ánimo del elector. Por primera vez lo digo. Porque se mezclan sentimientos, se mezcla ira, se mezcla furia, se mezcla desánimo, se mezcla pesimismo, y en ese momento frente a la lista vamos a saber qué mismo va a suceder. Es un fenómeno que está presente en cada uno de nosotros, y yo creo que, quiera o no, el hecho execrable sí nos queda en ciertas neuronas un mal sabor. Y prefiero decir que las elecciones van a ser normales per se en cada uno de los recintos, para no pensar que pueda suceder algo que sea... Dios no quiera. Que no sea así. Lo digo manifiestamente. Antonio. ¿Sus preguntas fueron también las de él? No, esto es aparte. Ah, ya. Antonio, son telópatas. Percepciones... Estás hablando de humor, ¿verdad? Del domingo, de sentimiento, de ánimo. De ánimo. O sea, desobligo, coraje, bronca, como dicen los argentinos. Sí, o sea, pesimismo, esto no va a cambiar. O sea, diferentes situaciones que se van a dar en un momento, en un ámbito. Eso te hace que la elección no pueda ser mayormente cuantificada. O sea, porque no la puedes determinar entonces, ¿verdad? No puedes saber el resultado hasta que tengamos realmente los votos. Hasta que a las 7 de la noche se produzca la primera entrada del conteo en las juntas receptoras de votos y comienza a formarse una tendencia que debe estar entre 7, 8, 9 de la noche. Más o menos ahí usted encuentra puntos referenciales para trazar una curva y una pendiente. Tú me decías que realmente vamos a tener números es el día lunes temprano, me decías el otro día. Yo te decía, o sea, para mí, de la mañana el día lunes van a ver ahí vamos a tener un volumen de un 70% de votos ya prácticamente en el sistema operativo o la informática del sistema del CNE, porque ya suben datos, ojalá sea 80. Esta campaña tiene algunos temas, ¿no? He hablado con un par de encuestadores que me decían todo cambió. Yo le decía a mis compañeros antes de que llegaras tú, hubo 4 cosas.
la muerte del alcalde de Manta, la manifestación de un candidato a hablar de Ecuador, luego la muerte de Ecuador, la muerte del señor Villavicencio, que paz descanse, y el debate. Porque me decían con preocupación estos encuestadores, todo ha cambiado de 2 días para acá, o sea, sigue cambiando y sigue variando de una manera vertiginosa la intención de voto, Antonio. Entonces, lo que tú estás diciendo respecto a 2 millones de votos, comienzan con algunas manifestaciones sentimentales a ponerse, Antonio, de manifiesto, y esto solamente puede seguir hasta el domingo, pues, ¿no? Porque eso sigue. Hasta el día en que se acerca la urna y raye. Hasta ese día tenemos que saber que es a las 5 de la tarde que se cierra toda la votación en el Ecuador. Eso puede variar. Son candidatos, Antonio, también, que si nos ponemos a ver, han sido por salvo Yacu Pérez, los que están sonando son candidatos nuevos, que salen por primera vez, los que están entre los primeros, ¿no? Sí, es una nueva generación. Es una nueva generación. Sí, hay que sentar ese precedente que tanto el señor Novoa es de una nueva generación, el señor Topic el señor Otto Sonneholder es de una nueva generación. La misma Luisa González es de una nueva generación. O sea, sí. Están surgiendo nuevas figuras que en un momento determinado, no necesariamente, lo que le voy a decir, significa que van a estar en la elección del 25. No necesariamente, así es. Porque hay algo que también hay que sentar y ojalá que esto no sea, ojalá que yo sea el equivocado. Toda reelección es complicada, yo he manejado reelecciones. O sea, el señor Pérez sacó cerca del 20%, el señor Herba sacó cerca del 15% de votos. Ahora vamos a ver a dónde pueden estar llegando. Y ha habido un juego, un poco de esos de suerte de bruja, de quién es el segundo. Ahora no sabemos verdaderamente si el primero que estaba primero va a ser segundo, o si el segundo que estaba tercero va a ser primero. Claro. Se los digo, o sea, no por hacer carga un montón a nadie. Así es. O sea, está en un momento muy crítico porque inclusive yo creo que esta elección, los tracking poll diarios, los tracking poll diarios, a lo que me estoy refiriendo, claro. Van a ser, evidentemente, van a trazar una curva. Y esos tracking que si son óptimos en cuanto a costo, digámoslo así, por internet, no necesariamente llegan a toda la población. Por eso es que dices tú que nada, y lo conversábamos contigo, Ramiro, nada está definido, nada está dicho. O sea, nadie tiene, y después de las encuestas que han fallado, como fallaron en febrero, como fallaron en Brasil, nada está dicho. A ver, encuestar hoy por hoy en el Ecuador, en territorio, en campo territorial, ¿sabe qué? Se va a encarecer y muy complejo. Me lo dijo Polibio Córdoba antier, que van uniformados y no los dejan, le cierran la puerta o no los dejan entrar. Seguridad. Sí, señor. No, esa experiencia yo la tuve en el año 2013 encuestando en San Lorenzo, que nos obligaron a salir, nos obligaron a salir del territorio. O sea, 2013. Ahora yo no sé, para mí debe ser muy complejo ir a tomar una muestra en Flor de Bastión, ir a tomar una muestra en Bastión Popular, Durán. En Durán, o sea, en ciertos sectores a los cuales en un momento determinado, no porque la población nos facilite las cosas, sino porque hay un lado oscuro de la fuerza que nos supera. Sí, señor. Y ya uno suscita que cuando está encuestando, a los encuestadores les roban. Hace mucho tiempo el recreo era impenetrable y robaban. No sé, pues, o sea, digo lo que tengo como experiencia. Hoy no podríamos hacer, según lo que infiero contigo y con mis compañeros, hoy no podríamos hacer un perfil de lo que quieren los ecuatorianos para presidente. Es muy difícil por lo que estás diciendo. A ver, yo diría que más que sacar un perfil, ahí sí quiero tal vez contribuir en algo que no dijeron los candidatos. Por favor. La primera cosa es, ninguno de los candidatos dijo que va a administrar una escasez. No. Correctísimo. No. El candidato, ninguno dijo que va a administrar una escasez. O sea, de entrada debió haber sido claro, no tiene los recursos suficientes y esta vez el candidato que sea un administrador le recomiendo que separe las cosas de 4 formas. Lo emergente, lo urgente, lo prioritario y lo importante. El emergente cae el fenómeno del niño. Lo urgente debe estar la seguridad con la salud.
para solucionarse, y el empleo, que en un momento determinado es una afectación. Y lo que no se ha dicho sobre la seguridad, no es que la seguridad como tal per se es finalmente un efecto, pero la causa para que se produzca eso, ningún candidato yo le oí poner de antesala de lo siguiente: lo que se busca es que todos los que estamos aquí, los que nos acompañan, tengamos lo primero que se nos han robado, la libertad, y lo segundo, la tranquilidad. Si eso he perdido, es una carencia, ¿cuál es la solución? La seguridad a esa carencia. Todo lo que nos está sucediendo no es normal. Nada de lo que nos está, o sea, tenemos que sujetarnos a una situación anormal. Y dentro de eso tenemos que tener claros los conceptos en cuanto a esto. Esta realidad va a seguir, pero século seculorum, hasta que llegue el momento en que verdaderamente, como lo dice un candidato, o lo dicen muchos los candidatos, tengamos una mano dura. Definitiva. Porque toda acción de fuerza inmediatamente demanda una reacción de fuerza. No existe o sea, un balance. Absolutamente. Y lo que estoy aplicando no son conceptos que están fuera de lo común, sino más bien están dentro del sentido común y de la vida humana. Clarísimo, Antonio Tramontano. No sé si he sido claro. Toda acción genera una reacción de igual o menor fuerza de Newton, ¿no? Sí. Estamos claros. Antonio, varias cosas de las que has dicho. Primero, vamos a tener un presidente joven. Sea cual fuera, vamos a tener un presidente joven. Lo que significa que una generación está opinando, y está opinando fuertemente en acción y en decisión. Clarito, para tener conceptos. ¿No se te parece a ti esta elección a la del 2006, que terminó con la elección del presidente Correa, que comenzó en un puesto bajo, muy al fondo, que había un ganador que para todos era indiscutible, que era el abogado León Roldós, y terminó que cuarto o quinto, que descolló un candidato que era como Gilmar Gutiérrez después del voto pésame frente al derrocamiento del presidente Lucio Gutiérrez? Así es. Hoy estamos más o menos a una suerte de esa decisión: el voto pésame, el voto miedo. Sí, los dos, correcto. Uno es el voto pésame, otro es el voto miedo. ¿Puedo ayudarlo? El voto nostalgia también, esa se llamaba la triangulación, vale la aclaración. Pero hay un voto adicional, el voto gratitud, ya, que es al pasado, porque hay gente muy grata de lo que recibió en el pasado. Por supuesto, y hay que reconocerlo. Sí, bueno, le pones nostalgia. Y hay un voto que por ahí lo encuentro, que es de una clase media que cree, o una clase alta que cree que puede opinar en algún poder decisorio porque tiene el dinero o cierto tipo de privilegios o inversiones. Pero resulta que hace mucho tiempo esa clase dejó de tener un peso político específico en las decisiones de país. Entonces, con esto que te digo, visto el escenario y visto que cualquier cosa puede pasar el domingo, a menos que haya un hecho extraordinario, las decisiones todavía no están tomadas. Para ti, ¿cuál es el nivel de indecisión que todavía existe? Ha bajado del domingo post-debate hasta ahora, pero yo podría percibir que todavía hay un alto nivel de indecisión, que al llegar a la urna va a ver las caras y los rostros y decir, o sea, ¿a qué estamos jugando como país? Yo creo que, muy buena observación, pero más que indecisión, me tomaría la molestia de decir que aquel que tenía una intención de voto en un momento determinado por su círculo social va a dudar. Hay una duda también, es verdad, hay duda, o sea, hay que reconocer... El voto útil que llamaban. Sí, o sea, va a haber todos estos elementos de juicio en un momento determinado que van a pesar en un elector, o sea, y puede haber también el hecho de que después del acontecimiento suscitado el 9 de agosto, también puede incrementarse un voto nulo. No lo sé. No sabemos. Estamos frente a una situación en la cual, al final, cuando se cuenten los votos, vamos a decir, este es el país al cual nos vamos a enfrentar. Puede ser también, porque uno no es aquí ni brujo, ni adivino, ni nada. Simplemente es un análisis especulativo. Sí, es un análisis que puede coincidir. De pronto,
alguien gana en primera vuelta, cosa que también es un poco complicado, pero no sabemos cómo se vaya a precipitar las reacciones del electorado, porque son votantes que en un momento determinado para mí hay un asterisco puesto sobre la papeleta electoral. Giran en función de opiniones, giran en función de realidades, giran en función de percepciones. Entonces, es un problema, Antonio, que por primera vez lo vamos a tener. Sí, gustos y percepciones. No, gustos, preferencias, percepciones y realidades. Estamos jugando a eso, muy bien lo definió. Hay un esquema de voto de gratitud, voto de miedo, voto de lo que sea. Y hay otra cosa que estábamos conversando antes de que tú vengas, y yo lo veo, esto sí lo veo muy claro, la conformación de la Asamblea, que es un tema gravitante porque la gente adquirió conciencia del poder del mal. O sea, una cosa es que sean inútiles y otra cosa es que sean malos. Y lo que demostró la última Asamblea no es solo que eran inútiles, sino que estaban trabajando para hacer daño. Y eso es algo que no quiere. Yo no veo, y esta es la pregunta, ¿tú lo ves de otra manera o igual que yo? Que el voto hacia el candidato va a ir de la mano con el voto hacia la papeleta de asambleístas. No lo creo. ¿Sabes por qué no lo creo? Porque muchos de los candidatos que deben haber pasado por aquí nunca decían vota por la lista tal y cual. Los que estaban en alianza no podían decirlo. Claro. Y la alianza no estaba mezclada, sino que estaba independiente. Y eso fue lo que le pasó justamente al actual mandatario en su elección. ¿Ya? Los que sí podían decir, vota por mi lista, porque era única, eso, pero ¿hemos escuchado eso? No hemos escuchado eso. Cuando la campaña presidencial es la que arrastra, pues. Es la que arrastra. Así debemos ver. Por eso, perdón Javier, ya de paso para conversar, simplemente hay algo que yo he visto en los 2 o 3 últimos días, cómo han posesionado el número 25. Claro, es que absolutamente. No les ha interesado el nombre, les ha interesado el número. Por ese voto de sentimiento, no sé, ¿Sabes o sea, es estrategia, no tenemos absoluto. O sea, es una estrategia a la cual o es el 25 para identificar, porque ya la foto lo van a encontrar. Y también se ha apelado al hecho mismo de la valentía, la voluntad. Por esto va a los asambleístas. El legado. Claro, el legado. Oye, escucho gente que me dice, conversábamos, voy a votar por este presidente, pero todo lo demás por los 25. Y esto era hasta hace 2 días. Hoy escucho, sí. Y hoy, a la pregunta de Ramiro, es el momento pues de que tanto nos hemos quejado que salga gente nueva. Ahí está. Ahí están, pues vamos a ver qué pasa. Pues, o sea, entonces, si no, ¿sabe qué? También estamos viviendo un cuento. Pues, o sea, sí, que pues. queremos la gente nueva, que queremos... Ya, ahí está la gente nueva. ¿Votas o no votas? Claro, esta vez es una sola raya, definitivamente. Y no hay que escoger entre nadie. Yo creo que la 25 va a tener una votación importante a nivel de asamblea. Yo exactamente igual. O sea, veamos al final Claro. esta asamblea, la conformación, cuál va a ser. O sea, y no hay que negar, porque no hay que negar, y no estamos haciendo carga montón, que sí se ha mermado la votación de la lista 5. de la lista 5. Sí, no hay que negar. Reconocida por los mismos actores. Sí, Por los duros de salir. Ajá. que puede ser más del 5%. No como dice el exmandatario que es 3, no, debe ser más. O sea, nadie puede en un momento determinado ver una avalancha y detenerla. Pues, o sea, y esto de aquí, lamentablemente, es un hecho que tiene repercusiones como que cuando uno juega billar. Sí. En TikTok yo subí hace poco, no hice ayer, esta entrevista que le hice a Zurita. Yo no tengo tanta aceptación en las redes, pero hay 2.489 personas que vieron el video. Y de esas 2.489, casi 2.200 van por la 25. Increíble. Las redes van a ser un Y precipitador. con las redes se ha jugado absolutamente el partido de la 25 a raíz de la muerte de Fernando. Y con las Villavicencio. encuestas que han estado feriándose el segundo puesto, y Javier va a terminar teniendo razón en algo. Me decía, ¿por qué no apuntan al primero? Y ya hubo uno que apuntó al primero y parece que llegando al primero. Pero algo que le contestaste a Eduardo, creo que lo han conversado antes, ¿no te parece peligroso
que los datos certeros se vayan a saber muy tarde. Bueno, eso me comentabas telefónicamente el día lunes que conversamos, que te invité. Me lo dijo Antonio Tramonte. O sea, los datos los vamos a encontrar el día lunes con toda veracidad, porque o sea, hay una avalancha de datos que entran en un sistema por más ancho de banda. Pero es que hay mucha gente que tiene dudas sobre el Consejo Nacional Electoral. Ahorita me acaba de escribir mi amigo Augusto Jovín diciéndome lo mismo. ¿Hasta cuándo? Si ahí arreglan todo es dañado. ¿Ves? Acaba de escribirme, todas las elecciones es lo mismo, cuando se van. Exactamente. Es decir, lo primero que debió haber establecido, y lo debió haber establecido extraordinariamente por la credibilidad y por la confianza en el electorado, es decir, nos vamos con conteo rápido. Eso es lo que hubiera hecho el CNE, nos vamos con conteo rápido. Pero ¿se acuerdan las elecciones pasadas que salió un consejero diciendo una cosa y a la media hora lo salieron desmintiendo? A ver, la última elección, que lo dije en una entrevista con Carlos Vera, que se presenta a los 5 minutos, no me acuerdo, los 15 minutos, Diana Tamaín, y dice, y fui el único que hice la observación, el ausentismo es el 20%. Le pregunto, ¿y cómo lo puede saber? Perdóneme, pero o sea, los números son los números. Aquí yo no puedo establecer numéricamente qué va a pasar. Yo no puedo establecer. ¿Y cómo ella puede establecerlo? Me sembró una gran duda. Pues, o sea, es algo que se tiene que llegar al final del camino. ¿Y sabe por qué se tiene que llegar al final del camino? Porque usted va contando presidencial, asambleísta, provincial, consulta, y el último dato es el que le tiene que cuadrar de estando 350 miembros a la junta que tienen que participar. ¿Cuánto es lo que le queda? Es que me parece tan absurdo que Eduardo, Javier, Bolo, Antonio, siendo una sola papeleta, la de presidente y vicepresidente, no se pueda priorizar en la mesa. ¿Sabe qué? Vamos a esto. No, eso se va a priorizar. Eso es lo sí, pero priorizar es para tener resultados a las 8 de la noche, pues. O sea, por lo menos una tendencia que nos diga a dónde vamos, ¿no? Pero es que es difícil por una sencilla razón. Es difícil. Todos tienen que juntar, separar votaciones, cuadrar lo que les quedó. Es un proceso bien complejo. Sí, pero tienes, sí, bueno, son 4 pero elecciones. Depende, si hay personas que son hábiles, lo hacen así. Sí, yo no quiero. No todos somos sí, iguales. sí, yo es verdad, yo quería comentar. Y no es por menospreciar a nadie. No, yo entiendo. Solamente quería comentar que, lo decía hace un rato, Antonio, que dos encuestadoras con alguna trayectoria me dijeron que no van a hacer exit poll. Pero hay 4 sí. personas naturales y Sedatos. Sí, Sedatos me dijo que no va a ser exit poll. Está autorizada. Está autorizada. Que no haga. Me dijo, pero lo otro que me parece interesante, quizás no hemos visto, que siempre se peleaba el primer lugar, es el segundo del que estamos hablando. Si ves que hay como 3 candidatos que pelean el segundo a muerte, por 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, y todos aspiran que esto siga creciendo. Es increíble. Yo le diría que su buen amigo Gasparín también está en esa. El amigo Gasparín está por ahí. Es amigo suyo también. Pero más amigo de él y colega. O sea, doble amigo. Ya lo que faltó, ya que le diga el nombre, pues no mames. Oiga, don Antonio, antes Entonces, a ver, aquí estamos viviendo cosas que son extrañas en cuanto a una elección per se. Y sobre todo, yo digo, el enfoque, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad en la cual estamos viviendo? Me da mucha pena por el país, ¿verdad? O sea, que inclusive se creen circunstancias que a veces no son las reales, pero que crean miedo. O sea, el mover al señor, y digo señor, que es un PPL, a la Roca, provoca una serie de reacciones que uno dice, bueno, un hombre lo mueve y ¿dónde está el Estado? Pues ¿dónde está? Y se generan una serie de circunstancias que pueden ser o no pueden ser reales. Entonces uno dice, ¿quién es el dueño de la patria? O sea, debemos tener claro algo en un concepto que es de doctrina o ideológico, o como se quiera llamar, o de praxis. Dios, patria y libertad se acabó. Perdóneme. Ver, así de crudo y sencillo. Defínalo, don Antonio. Dios, patria y libertad, se firmaba todo. Sí, Dios, todo, claro. Entonces la pregunta es,
¿Hay un Dios? Sí lo hay. Pero la patria debe estar en algún lado. Y la libertad, No hay. eso, No hay. yo creo que nos metieron la mano al bolsillo y ya no la tenemos. Justamente, soy franco en esa manera. Y con ello, aparte de la libertad, nuestra tranquilidad, señores. Eso que decías tú, primero la libertad y luego la tranquilidad. Por Me he supuesto. quedado pensando en Eso eso. para que lo ponga en titulares Sí, usted. señor. Hoy día lo ponemos. Señor Y le Bolito. voy a decir un concepto. Diga. Un concepto que para mí debe haber sido un eslogan de campaña muy fuerte, que pudo haber sido un atrayente. La vida sí importa, y le añadiría algo, y mucho. Escúcheme bien, la vida sí importa. Y mucho. Enrique Bolito San Martín. Antonio, tú que eres estadístico, manejas los números. Este nivel de indecisos, y comparando con las campañas anteriores, se puede considerar que es inédito. Y te hago la comparación con Argentina. Hablan del fenómeno Milei, pero porque el ausentismo en Argentina, pese a haber voto obligatorio, es elevadísimo. Y Milei gana en un segmento no tan representativo a nivel de electores en Argentina. Y por eso te hice la pregunta acá, si en el Ecuador ese nivel, de acuerdo a tu experiencia, también es inédito. ¿Por qué hago este símil y por qué planteo este escenario? ¿Crees tú que podría haber, como se dice, una final de infarto aquí en el Ecuador con el que se denomina ese voto inesperado y que lo has planteado tú en 3 o 4 escenarios al respecto? Todo puede pasar ese día. O sea, hay un agravante que para mí sí me preocupa, que puede estar numéricamente, y no es que quiero que me vayan a decir que soy agorero del mal. Ya. La pregunta es, ¿qué pasaría si en un momento dado los recintos electorales les dicen que han colocado unas bombas? Dios mío. Ya. Y no lo digo porque quiero decirlo. No, sino pero está porque- dentro de las Entonces, posibilidades. ¿qué es lo que pues. podemos ahí pasar? Que en un momento determinado el ausentismo sube. Aquí lo que estamos viendo más allá de la elección es que son números. Esto es numérico, o sea, alguien tiene que ganar por números, por votos, que se traducen en porcentajes. Pero si el ausentismo comienza a jugar numéricamente y se dan ciertas situaciones anómalas, más allá que confío en la capacidad y destreza de lo que es la fuerza pública, todo puede pasar. Todo, o sea, estamos sujetos a una situación inédita que nunca nos hubiéramos imaginado y que nunca los que estamos aquí nos hubiéramos imaginado que lo íbamos a vivir. Les No, juro. eso es definitivo. O sea, yo no me imaginé que estuviéramos en una situación en la cual es de zozobra. Sabes que te escucho y entendemos todo lo que hablamos todos los días, lo hemos traído toda la mesa. Sin libertad y sin tranquilidad. Qué increíble, 2 dones que teníamos Y que la se nos vida. fueron. Y la Y vida. la vida. La Se nos vida, fueron por supuesto. increíble. ¿Cómo La se vida perdió de eso? todos. Hay 2 palabras que no todos los candidatos la tienen como parte del ser humano como tal, y que uno sí la tiene: ética y moral. ¿En qué sentido? Ahora sí que pregunto. Sí, no, está bien. Tengo derecho a preguntar. La ética y la moral. O sea, Antonio la lo trajeron para moral preguntar. de Zurita es mucho más elevada que el resto de candidatos. Yo creo que no. A ver, en este momento sí, pero la ética y moral la tienen cada uno de los Ya, candidatos. pero en este momento es mucho más elevada Por la de supuesto. Zurita. O sea, claro. Y entonces eso también puede ser, oye, yo me voy por este. Por el legado, claro. Yo no le encuentro nada a Zurita. Ha sido un hombre ético, ha sido con una moral alta que ha tenido, y que se arriesga la vida al asumir. Usted sabe el riesgo que Ah. tiene, ¿no? Y Todos lo entonces- sabemos, o sea. Entonces, yo digo esas partecitas que también, yo no digo que van a influenciar, pero tienen pues su razón de ser en Todo, realidad. todo, o sea, está viendo en cierta medida, no sabía porque soy claro, no conocía, mejor dicho, las 2 hijas del candidato me han Ay, llamado la escuché, atención. A mí también, ¿ah? Me han llamado la Grandemente. Muy bonito todo. o sea, me dio sentimiento escucharlas. Yo diría que, fíjense ustedes que si estuviera hoy por hoy Fernando Villavicencio vivo, estuviéramos hablando de un quinto elemento, ¿verdad?
el candidato, como decíamos, el voto de gratitud, pero el voto de la ética y la moral recaía en él, porque era la lucha contra la corrupción. Entonces, era la conciencia. Era la conciencia. O sea, Sí, veamos los escenarios en El este Pepe momento. Grillo Claro. de todos. ¿Quién O sea, sabe? veamos, los escenarios son complejos. ¿Quién sabe? Yo digo, el ¿no? estado de ánimo. Sí, señor. ¿Quién sabe Lo que entendí perfecto. ¿Quién sabe? Ojalá lo resuma Hay que perfecto. resumir. ¿Quién Sí, sabe señor, qué hubiera buenísimo. ocurrido con Fernando Villavicencio en el debate? ¿Qué hubiera ocurrido? Porque O debía haber tenido guardado algún as bajo la manga que en el debate, frente a lo que se exponía o se preguntaba, podía haber dicho, ¿Y sabe qué? dígame. Al lado de con quien él combatía. Epa. totalmente. Pero ya, Sí. no sucedió. No sucedió. sucedió. Y Sí. sin querer queriendo, su sacrificio puede hacer que su partido Para la esté, próxima, pues, sí, puede, pero puede ser que no sé. está en la movida. Y ojo que este final de esta campaña, creo que después del lunes hubo un quiebre. Sí, señor. Los especialistas de la campaña sucia están jugando al Pepo y al Trulo. Al Pepo, el cuarto oscuro. Sí, o sea, yo no soy partícipe y no soy especialista en campaña sucia, pero veo que Que hay juego. hay una, o sea, Juego. un Cuarto juego. oscuro. Pero Antonio, perdón, Eduardo. Siga usted. No, las redes nada más, Antonio. Sí, ahí Pues está. el Las cuarto redes, oscuro, pues, el las cuarto redes. oscuro, claro. Las A ver, redes. vamos a saludar a Luisa Algadillo, ya está con nosotros. Buenos días. En un breve momento va a estar con nosotros Luisa para conversar. Buenos días, Luisa, ¿cómo estás? Bien, Gusto gracias. saludarte, encantado. Eduardo, Y igual. Buenos días a todos. Buenos días. Lo tenemos a Jaime en plataforma hace No. algún tiempo, uno de los integrantes del grupo musical con Bolo y Diego. El grupo Buenos días, querido amigo. Ahí está, Siga usted, por favor. Está siempre- meditando. Está meditando. Siempre que usted tiene desavenencias con el señor Tramontana, espero que las pueda superar, porque siempre tiene desavenencias cuando lo invitamos. Así que, por favor, don Jaime, con tranquilidad. Con siga. respeto. Con respeto. Buenos Muchas días. gracias, mi querido Eduardo. Un abrazo fraterno a don Antonio Tramontana, a quien yo estimo, aprecio y respeto mucho, por si acaso. Mi querido Antonio, quería preguntarte algo sobre el tema específicamente de la emotividad en las elecciones. Si bien es cierto el hecho de Fernando Villavicencio, y te digo porque esta era mi hipótesis, no sé si estoy en lo correcto o no, es que ese hecho marca una diferencia, un antes y un después, y ese hecho va a llevar justamente a que muchas personas se decidan ir por ese voto. Es decir, la emotividad de el mártir se hizo presente en los electores. ¿Crees que eso continúa o esa emotividad bajó y realmente la gente está por otro lado? No, se eleva por el hecho reciente, que tiene connotaciones de verdad, y son muchas las connotaciones en todo sentido. Y no podemos negar que somos, o sea, estamos hechos de dos partes, la parte racional y la parte emocional, y va a jugar mucho el peso de la pregunta que usted me hace en ese sentido. Y quiero puntualizar algo, si me permite, Jaime. Supuesto, Las claro. consideraciones son recíprocas, no se preocupen en ese sentido. Pero también quiero decir algo, las encuestas anteriormente, sean las que se hayan establecido, eran la realidad. Hoy por hoy no son esa realidad y tampoco hay que echarle la culpa a los encuestadores. Ojo con lo que estoy diciendo. Ah, está Todo giró. interesante. Todo, si así me lo dijeron, Claro. todo cambió. Todo cambió. Entonces, si alguien calculó algo, es en ese momento antes de y ahora es después de. Correctísimo. Y lo otro, simplemente es decirte, ¿crees que exista mucha ausencia o se disminuya ese voto ausente en esta elección? Si utilizo la palabra normal, debe estar oscilando entre 20 y 22. Si utilizo lo normal. Si utilizo lo anormal, no sé. Pero prefiero que sea lo normal. Y no es que estoy haciendo un avispero de esto, ni quiero que ni siquiera suceda. Correcto. Muy bien. Luisa, por favor, adelante. Gracias, Jaime. Muy amable. Sigo esperando el café. No nos hemos visto. Me parece que Pero- estoy bien Vale. Tan pronto, pero tan pronto pueda, te convido al café con mucho gusto. Y no Aproveche. solo el café, un desayuno completo. Vea usted. Ah, qué rico. Desayuno- Bienvenido ¿Cómo sea. es que a Jaime lo invitaron? Desayuno completo. Completo. Provecho. Claro, pero Provecho. imagínate, Provecho. yo sí soy generosa y espléndida. O sea, nosotros Yo no estoy somos. Así es. Sí, señor. Ustedes son feos. Ay, Dios mío.
Bueno, Que vaya a sobar el torniquete. porque le voy a decir Torbador de torniquetes. Antonio, qué gusto verlo. El domingo estaremos nuevamente. Sí, claro que sí, está invitado. Ahí vamos a estar esperándolo. Yo tengo dos preguntas. La una, ¿cuánto daño hace a esta elección, como a las anteriores, el hecho de la suspensión del conteo rápido, en donde Muchísimo. se mantiene en zozobra y en muerte a gotas el poder conocer los resultados electorales, que incluso pueden a ratos prestarse a malinterpretaciones? A ver, como lo dije antes que usted llegara, creo que la opinión pública, la que hacemos todos y cada uno, desde el periodismo o desde agentes de cambio, es la de obligar que haya un conteo rápido. Hoy por hoy, después de lo que ha pasado, hoy por hoy, tiene que haber un conteo rápido. No hubo porque se pusieron de acuerdo, a ver, no los recursos, me imagino que el señor Pablo Rosemena no quiere dar los recursos, no los va a detener, no lo sabemos, ¿verdad? Pero hoy por hoy sí necesitamos saber cómo se va a estar dando la situación propia en el CNE. Claro, Antonio, el tema de la configuración de la nueva asamblea, ¿fue para bien o fue para mal el cambiar el método de Hunt al método de Western? Porque definitivamente lo que tenemos hoy es una asamblea atomizada, fragmentada, que impide la gobernabilidad. A mí en particular no me Sí. gusta ninguno de los dos métodos. A mí me gusta el que gana por mayoría, ganó. Y Chao. la Así minoría es. no entró. Así es. O sea, le soy franco, o sea, tal vez sea muy matemático, pero los dos métodos, es correcto, estoy siendo justo. Equitativo, pero justo. Sí, o es lo correcto también, ¿no? Claro. Es lo correcto. A ver, veamos, cada método tiene una circunstancia de clasificación estadística. Claro que facilita el de Hunt, porque yo puedo elegir entre lista y puedo elegir una sola, y eso me va permitiendo ver quiénes son los verdaderamente más votados. Ahora tengo un método de Western en el cual es una división, pero es una sola raya, pero creo que no es lo adecuado. En mi concepto, mayoría es mayoría. O sea, soy muy franco, tal vez diga que estoy de las minorías y todo esto, pero... O muy cuadriculado también. ¿Cómo no? Ahora, como están las cosas, ¿cómo cree que de las candidaturas para la asamblea, cuál cree usted que va a tener un mayor apoyo, un mayor respaldo? ¿De quién podremos ver de alguna manera una mayor representatividad en el legislativo? Otra pregunta interesante. Si fuera por voto duro y por ejercicio per se, diríamos que la lista 5 iba con una buena viada. Hoy por hoy, no lo sé. Hoy por hoy debería ser otra lista, pero vamos a ver. ¿Por qué le digo esto? Porque siempre hemos hablado que haya gente nueva, ya la tenemos. Pero el elector al final de cuentas es el que decide. Por simpatía, por agrado. Pero ¿por qué decide el elector? Porque esta es una elección en que el candidato presidencial es el que es la locomotora, el motor, el impulso, la motivación. Es verdad. Entonces, todo, es todo. O sea, es todo. O sea, y hay candidatos nuevos, pero la preferencia, yo creo que ese es un tema que también es interesante. Lo que Y usted los me pregunta. partidos que en cambio no han puesto, sino que están respaldando. Por ejemplo, hay algunos, como en el caso del señor Topic, donde está Sociedad Patriótica, Centro Democrático y el PSC. Sus principales figuras no están de candidatos y han escogido una persona que no tiene nada que ver con el tema de los suyos. Pero no, me refiero no como candidato presidencial. A eso A ver, es a lo que me refiero. Cuando usted tiene una alianza, lo lógico es que la alianza endose votos. Lo lógico, pero no necesariamente. Y cuando usted tiene una alianza no puede decir que tiene dos listas diferentes, porque si usted es candidato presidencial, ¿a quién le levanta la mano? Me ¿Vota? refería a los intereses de cada movimiento o partido Ah, político. bueno, eso es otra cosa. O sea, vamos a ver, al fin y al cabo, quiénes son de los 17 movimientos y partidos políticos, cuántos quedan en la elección provincial y nacional. A mí Vamos a ver. Me termina, escuchaba, ¿no? Una vez más, respecto a los encuestadoras, que le damos duro, porque le hemos criticado,
Pero lo último, lo que pasó en una semana, de una semana atrás, en estos últimos 8 o 9 días, ha hecho que todo cambie. Y eso no lo podemos jugar, lo que decías tú, Antonio. No lo podemos jugar. No lo podemos jugar, porque cambió el escenario. Te pongo una, no sé, a lo mejor una pregunta complicada, pero que determina una decisión. ¿Tú crees que el candidato Topic le arrastra votos a las 6? No creo, porque nunca se ha pronunciado inclusive. No, pues seamos claros. Y no puede. Es que eso voy. Y no puede, pues, o sea, no puede porque en un momento dado, si se vota por las 6, le protesta a la 1 y le protesta a la 3, pues. O sea, hay cosas que son difíciles. ¿Qué era lo que Y decía? además que hay otro detalle, que por ejemplo, si ustedes se fijan, y supongo que es un poco por estrategia, más allá de publicitar en sus redes Jaime Nebot los temas de Topic, no aparece junto a Topic, ni lo acompaña en sus recorridos. Yo no lo he visto. Pero eso puede ser una estrategia. Bueno, Claro, por eso lo digo, por estrategia. El mínimo lo perjudica. Porque podría afectarlo, Sí. Pero lógicamente, sale, y a él pero- le interesa que gane. Pero sale con los candidatos A las socialcristianos. asambleístas sí, pero no con el, Pero no Pero con el lo que presidente. la segunda- lo que dice Antonio es tan real. Tan el real. candidato presidencial no dice votemos en la asamblea. por Nada. tal, porque Pero- obvio no Y le él va a y por convenir. eso digo, ni el propio Nebot, ni Sociedad Patriótica, ni Jimmy Jairala, él no aparece con ninguno de los No. tres en recorrido. Pero Luisa, Nebot Eso no sí ha existe. dicho, el emérito sí ha dicho que voten por Eso Topic. sí, Claro. pero me refiero, tú no los ves acompañándolo en No los lo recorridos. acompaña. Incluso, Ninguno de los tres. incluso ayer en la tarde que hizo su cierre, Tampoco, estaba solo. Para que veas. Solo. ¿Quién estaba solo? Topic. Estaba con su gente, pero no había ningún Pero no dirigente. había ninguno De de pre- los no líderes estaba que estaban Jimmy en Gerala, la no estaba política. Jaime Nebot, no La estaba segunda Lucio. parte de la pregunta. Te la voy a responder rápido. Uno de los grandes afectados de esta elección es Jaime José Nebot. Ese es lo que yo te iba a preguntar. Ya para una vez. ya. ¿Y por qué cree usted eso? Va a sacar los mismos resultados de él. No, porque ha habido creo que en cierta medida, más allá que me va a decir que fui colaborador de él, sí, no lo voy a negar, pero no todo lo que se dice yo creo que sea verdad. Seamos práctica. No todo lo que se ha dicho un montón de cosas. Y no con esto necesito alabarlo ni impulsarlo, más allá que yo me distancié con la lista 6 y Jaime desde octubre del 2019. No he vuelto a ir a Mócoli, no he hablado con él, ni siquiera me ha llamado, ni lo voy a llamar. Pero creo que en verdad, definitivamente, sí ha habido un cargamontón. Le soy muy sincero, en mi apreciación. Se podría decir que los votos de Topic son de Topic y no del Partido Social Cristiano. Él los ha vendido como tal. Absolutamente. Ya. Los ha vendido como tal. Absolutamente. Tal es así que si usted ve la publicidad, usted ve asambleísta a las 6 y cuando ve la publicidad de Topic, 9:23. cuando ve la Sí, publicidad de señor. Topic, Solo, Topic, nada más solo la algo cara, que está te voy bien. a resumir, que se lo dije a Nebot aquí en una entrevista. Él ha sabido escoger bien a los candidatos fuera de su partido. Lo escogió a Maguad, lo escogió a Lazo y ahora lo ha puesto a Topic. Lo que pasa es que con los dos primeros le ha ido re mal. Y le dije, esperemos que no repita con este. pues. Nos dijo y contestó la tercera es la vencida, dijo. Aquí Así fue. hay situaciones en las cuales también tenemos que abogar dentro de la opinión pública. O sea, definitivamente yo hoy por hoy digo lo siguiente. Número 1, el voto debe ser facultativo, lo sigo pensando y lo he dicho. Y número 2, los independientes per se, más allá que en un momento se votó contrario, deben salirse de ataduras como de los movimientos y los partidos políticos. Porque estamos viendo todo esto de aquí, pues. Entonces, que si las elecciones son por consistencia de los partidos o los movimientos políticos, sí, pero que se lo ganen, pues. No, al rato de la hora, puede Luisa, puede Ramiro, puede Enrique, puede Eduardo, puede Javier ser candidato y tiene que, si no tiene el requisito del carnet de la lista, y con eso arrastra, imagínense ustedes los problemas. Oiga, Antonio. ¿Jan Topic está afiliado? No, No. Y entonces a qué, perdón, Luisa, Sí. ¿y entonces a qué ideología de las tres, de los tres partidos representaría? Es una alianza. Ya, pero Claro, ¿con no, qué no. ideología va? Con esa ideología que No, ha no lo han mantenido a los comentado. social cristianos, con la ideología de Sociedad Centro Demo- Patriótica de o Centro Patriótica. Democrático. O sea, ¿con qué ideología va? Él adentro. que Él la diga- tiene. es empresario, Él la creo tiene. que él, Él la tiene. aprecia y valora el tema de la libre empresa, el libre mercado, la Pero- generación de empleo. Pero sobre todo él tiene un lead.
su lead es el tema de la seguridad. Así es. Y eso creo que los tres partidos, más que ideologías, se compartieron. Yo entiendo hacia dónde vas tú. Y yo le apuesto que si él hablara lo contrario a la seguridad, como se equivocó cuando lo comenzó a hablar con miedo, y luego le cambiaron de miedo a la esperanza, hablara de la tranquilidad y la libertad, le fuera mejor. Antonio. Porque es más fácil entender eso. Es más fácil. Para llegar a concluir que la seguridad, si yo perdí esto, ¿cómo lo soluciono? Pero bueno. Y con eso por añadidura viene el tema de la libertad y de la esperanza y de los mejores días. Correcto. Pásale la factura. Usted ha dicho, cuál es la posición o postura o lo que pasaría con Nebot. Si Lucio Gutiérrez no gana esta vez, yo creo que ya debería solamente dedicarse a vender guayusa, que con eso creo que le ha ido muy bien. Y a fumar chafa. Sí, o no. O tendría más oportunidad de seguir. Solo acompañado. En política. Con otros dos. Sin desmerecerlo, ¿no? Pero es que si no logra entrar esta vez. Sí, estoy de acuerdo con usted, Luisa. Totalmente de acuerdo. ¿Qué representación legislativa ha tenido en los últimos tiempos Centro Democrático, Sociedad Ninguna. Patriótica y los social cristianos? Bueno, los social cristianos sí han tenido alguna ¿Qué peso pues han tenido? Tanto peso que al final, junto con la Revolución Ciudadana. Junto con la Revolución Ciudadana. Pero no, o sea, han tenido los dos. No es que ha tenido un asambleísta. Pues. No, tuvieron hasta un bloque. Sí, tuvieron hasta un bloque, Javier, pero me refiero para poder llegar a tener que orillar a Lazo a ir a una muerte cruzada y lo tenían contra las cuerdas, no lo dejaron, no le aprobaron nunca ningún proyecto, le hicieron la vida de cuadritos, pero tenían ambos movimientos o ambos partidos políticos han tenido su representatividad. ¿Cómo entender que con Revolución Ciudadana en la función legislativa y ahora estás con Sociedad Patriótica y Centro Democrático para buscar una presencia legislativa? ¿Y el futuro de la Revolución Ciudadana si no gana? De Correa. Es interesante, yo diría más bien que el futuro de la Revolución Ciudadana debe estar, debe estar normado en algo que no sé si cae en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido que si una persona tiene una sentencia puede hacer campaña. Pues, perdóneme que le diga, pero, o sea, me voy a traer un problema, pero tengo que ser claro. O sea, para mí la lógica, el sentido común, el derecho, lo justo, lo correcto, lo ético, lo moral, la verdad, la razón, deben primar, pues, la legitimidad y lo legal. Totalmente de acuerdo. Ahora, claro, una cosa va a ser la revolución, como usted me pregunta, con el exmandatario, y otra es con el Así es, siempre con el caudillo. Que es un motor, es un caudillo, es un líder que está ahí. Y siempre los populistas sacan con el caudillo mucho y sin el caudillo tienen otra votación. Pero al final, miren lo que pasó con Abdalá Bucaram, que como pasó más de 20 años fuera, ¿en qué quedó? Por eso te digo, una cosa es con el caudillo aquí y otras cosas sin el caudillo. Pero mira cómo va diluyéndose y va perdiendo fuerza hasta que se apaga. Otra cosa que se debe normar y que se entienda bien, este artículo 148 es lo más peligroso para un régimen democrático, porque habla hasta el tercer año. Si la muerte cruzada no hubiera sido en mayo del 17 del año pasado, hubiera sido en enero del 2024, cuando se tenía que convocar una elección del 25, imagínense ustedes lo que pasaba, que un presidente que sabía una elección intermedia duraba 3 meses y ya teníamos otro. Hay que arreglar eso. Fíjense en eso, Ramiro, en esa parte, o sea, no es que estoy exagerando, pero no exageras. Buen punto. No, es algo que usted dice, bueno, ¿y cómo es este país? O sea, se construyó dogmáticamente, está bien, pero pragmáticamente no funciona. Lo que vengo sosteniendo hace tiempo, que el análisis de la figura de la muerte cruzada amerita un estudio. Absolutamente, para jurisprudencia. Y que, en mi concepto, habría que sacarla de la Constitución. Y otra cosa que debería tener un estudio que debe caer en la Corte Constitucional, que está normado, es que se dice, y quiero coger lo que sostuvo en primicia Felipe Rodríguez, que los CPL son universidades del crimen. Entonces, si decimos que van a ir a rehabilitación y vemos imágenes de ellos, particularmente a mí me sorprendió una de un tipo que ya estaba fallecido, y había uno que con un machete le quería cortar la cabeza como premio. Por Dios. Entonces la pregunta es, ¿ese señor merece que cumplido el 60% de su pena pueda salir a la sociedad?
o definitivamente tenemos que ir a una consulta. Para ir a una pena de muerte. Correcto. Y cadena Una perpetua. Una condena, pero es clarísimo, tenemos que decidir nosotros, señores. O sea, tenemos que decidir, y le apuesto que si se consultara eso, La gente dice sí. Claro. Regresión de derechos. En una hora ¿ah? Regresión de derechos, no en aplica. una hora hemos hablado Tal vez. desde el tema electoral y hemos terminado hablando de profundidad de reforma de la estructura del Estado, porque hemos estado hablando de temas impresionantes e interesantes. Y sin CBD y sin nada. Nada. Gracias, Antonio Tramontano. Apunta el café, ese café está cargado. Está cargado, está cargado, está cargado. El cardenal ya vino adelantado. Sí. Quiero agradecerte, Antonio, tu gentileza, como siempre. Gracias. Hablar contigo siempre es refrescante. Enriquecedor. Salúdelo a silencio de mi Así, parte. y a Gasparín. Ese se encarga. Está reclamando Jaime, Eduardo, porque dice que he hecho más de 2 preguntas. Y Yo dije que ya era mi turno. Ahorita está el general Salinas. Era la revancha. Ahorita No, está el general no Salinas. lo deje. No, por está favor. el general. Dele ahora que interrogue. No se ponga molesto. Por favor. Sí. A ver. No se ponga molesto. Ahí está, los Yacos. Vea lo que le digo a los Yacos. Oye, otra. A ver. Muy bien, ok. Vamos a pagar el corte comercial. Saludamos a Fausto Salinas, está esperándonos en plataforma. General, el gusto de saludarlo. ¿Puede esperarnos un ratito para pagar el corte, mi querido Fausto? ¿No hay problema? Buenos días, los espero con gusto. Muchas gracias. Regresamos enseguida con usted. Y le invito al terreno, una cancha de vóley para jugar un eco a vóley. Y ahí le doy la tuya y tomamos un whisky tuyo. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.